Las losas de concreto armado son elementos estructurales y estos tienen la intención de servir de separación entre pisos consecutivos de un edificio. Por estas razones que se les llama a veces losas de entrepiso, su función es arquitectónica. Al mismo tiempo, también sirven como soporte para las cargas de ocupación, como las cargas vivas y las cargas muertas, el mismo peso propio de la estructura o cargas permanentes. Su función es estructural. Físicamente se componen de concreto y acero de refuerzo, es decir, concreto reforzado. Y este concreto absorbe los esfuerzos de compresión, mientras que el acero recibe o soporta los esfuerzos de tracción. Existen varios tipos de losa y por eso también existe una clasificación, y esta puede ser de acuerdo a su forma, al tipo de apoyo que tiene, al tipo de refuerzo que utiliza o al lugar o forma de construcción. Empezamos entonces con la clasificación de acuerdo a su forma, donde como podemos ver tenemos losas planas y losas curvas, principalmente como forma de clasificación. También podemos encontrar una clasificación de acuerdo al tipo de apoyo que utiliza la losa, y aquí podemos decir que las losas se clasifican en una o dos direcciones, esto es en función del tipo de apoyo. En una dirección los apoyos de soporte están en un solo sentido, o en dos direcciones si los apoyos de soporte de la losa se encuentran en los dos sentidos. También tenemos una clasificación de acuerdo al material de refuerzo. En este caso podemos apreciar un refuerzo en malla electrosoldada, un refuerzo con la lámina metal deck o el steel deck o materiales prefabricados. Finalmente tenemos una clasificación de acuerdo al lugar de construcción, donde nosotros podemos tener losas macizas o aligeradas en una o en dos direcciones, pero construidas in situ o construidas prefabricadas. Es decir, que este tipo de losas se construyen los elementos en un lugar y luego son llevados mediante grúas al sitio donde van a quedar ubicados definitivamente. Ahora bien, un punto importante en todas las losas de entrepiso o losas estructurales es el tema de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, dado que todas las tuberías van a pasar por entre las losas y es necesario tener cuidado sobre qué parte de la losa va a pasar para evitar problemas de tipo estructural, dado que cruce un material que esté sufriendo algún tipo de esfuerzo, ya sea en tensión o en compresión, y sea interrumpido por el paso de la tubería. Entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Pasamos entonces a definir lo que son las losas armadas en una dirección. Independiente de si son losas macizas o aligeradas, estas se construyen cuando existe solamente apoyos en una dirección, es decir, que los muros se encuentran de forma paralela a extremo de la losa y no en forma continua como aparece aquí en la figura. También se pueden construir las losas armadas en una dirección cuando el grado de rectangularidad de la losa es tal que la relación de sus luces es de 0,5 o menos. En este caso, la mayor parte de la carga será llevada por flexión a los apoyos en el sentido de la luz corta, que por consiguiente será la luz de diseño. Como lo vemos aquí en la figura, siempre se va a diseñar en la dirección más corta. También podemos construir losas armadas en una dirección cuando estas son nervadas y los nervios pues solamente vienen en un solo sentido, en una sola dirección. Para todos los casos, sin importar el tipo de losa, ya sea maciza o aligerada, es en buena parte pues función de la luz el que se considere de una o de dos direcciones, siendo pues la losa maciza la que corresponde a luces más cortas, mientras que las losas aligeradas se pueden construir para cubrir luces más grandes. Como vemos aquí en la figura, un par de losas, en este caso una losa maciza armada en una dirección, una losa aligerada armada en una dirección, y aquí en la parte superior vemos una losa armada en dos direcciones. Vamos a trabajar entonces el diseño de losas macizas. Lo primero que vamos a mirar es el dimensionamiento, el espesor de la losa. Y la norma nos dice que el espesor mínimo va a depender del sistema de entrepiso utilizado, así como del tipo de apoyo o los elementos de soporte, de acuerdo pues a unas tablas, entre esas la que estamos mostrando aquí, donde por ejemplo para losa maciza simplemente apoyada, el espesor se determina por la luz que cubre la losa sobre 20. Si la losa tiene un apoyo continuo, sería la luz sobre 24 el valor del espesor, y si la losa tiene un voladizo, pues el espesor sería de la luz sobre 10. Para hallar el espesor se debe tener en cuenta si la losa soporta muros divisorios y particiones frágiles
o pues la losa va a soportar muros divisorios y particiones que no son susceptibles de dañarse ante deflexiones grandes. En este caso, el valor del espesor recomendado por la norma, en caso de losas no preesforzadas que trabajen en una dirección, pues podría variar en un rango de la luz a cubrir sobre 14 y la luz sobre 20, es decir, la luz centro a centro de los apoyos. Teniendo en cuenta que los espesores que se utilizan para estos elementos de refuerzo pues utilicen acero de alta resistencia, es decir, acero de 420 megapascales. En el caso de tener una losa reforzada con acero de 240 megapascales, es necesario incluir un factor multiplicador que es el que aparece aquí en la imagen, de 0.4 más Fy sobre 700. Al final, el espesor dependerá de pues, las diferentes consideraciones ligadas a la sobrecarga, así como el recubrimiento de refuerzo, como protección al medio ambiente, seguridad, va a depender también de la economía y pues del espesor mínimo que nos recomienda la norma. En todos los casos, para las losas macizas, ese espesor mínimo debe ser de 10 centímetros o superior. Y aquí es necesario tener en cuenta que las losas pueden estar directamente apoyadas sobre los muros de ladrillo cerámico que no están construidos de forma integral con la losa, y en este caso la luz de cálculo para la flexión sería la luz entre ejes. También puede construirse una losa integral con la viga de borde para su apoyo, o para los casos donde el muro continúa hacia arriba de la losa, se tendrá una restricción libre de giro y obviamente un momento negativo en el apoyo, con una consecuente disminución del momento positivo en la luz. Entonces, para este caso, la solución en el acero de refuerzo para cubrir el momento negativo es doblar la mitad de los hierros correspondientes al refuerzo para el momento positivo hacia la parte superior, donde ya no se necesita pues para cubrir el efecto del momento positivo. Entonces se prolonga en la parte superior hasta el apoyo, de manera que la parte recta superior no sea inferior a 30 centímetros. Estos valores se determinan a partir de la curva de momentos, sacando una relación entre la parte horizontal del momento y la parte vertical, como lo vemos aquí en la figura. Y entonces se puede doblar el refuerzo a 0.15 veces el valor de la luz a cubrir, medidos a partir del eje del apoyo, o aproximadamente a 1/7 de la luz libre. Finalmente debe tenerse en cuenta el refuerzo transversal, debido a estos esfuerzos de retracción de fraguado y temperatura. Entonces las losas macizas armadas en una dirección deben estar provistas de un refuerzo secundario transversal, que es el que vemos aquí. Ese refuerzo debe ser transversal al refuerzo principal, como lo exige la norma. ¿Y qué es lo que nos dice la norma? Que la relación entre esta área de refuerzo, que le denominamos A sub S, con el área bruta de concreto, A sub C, debe tener como mínimo los siguientes valores. Esa relación mínima entre A sub S y AC es de .0020 para barras con aceros menores de 350 megapascales, o .0018 para barras de acero de 420 megapascales, o mallas electrosoldadas, o puede darse también como .0018 por 420 sobre Fy para refuerzos con aceros superiores a 420 megapascales. Este refuerzo pues debe tener una separación máxima de 50 centímetros o 5 veces el espesor. Normalmente se escoge el que sea menor, y ese recubrimiento de refuerzo de concreto que no está expuesto a la intemperie en contacto con el suelo debe ser de mínimo 2 centímetros. Ahora bien, ¿cuánto acero colocamos? Pues debemos diseñar la losa correspondiente como si fuera una viga de 1 metro de ancho, con una viga de una dimensión B igual a 1 metro. Y se repite el diseño metro a metro a todo lo ancho de la losa. Entonces, resumiendo, podemos decir que para diseñar una losa se deben tener en cuenta los 3 siguientes pasos. Lo primero es obtener el espesor de la losa T a fin de evaluar las cargas de diseño, usando pues la ecuación del espesor a partir de L sobre 14 o L sobre 20 multiplicado por el factor de 0,4 más Fy sobre 700 en caso de que no estemos trabajando con acero de alta resistencia. Lo segundo sería hallar las cargas de diseño distribuidas por metro lineal,
y con estas pues se realiza el diagrama de momentos de la viga y finalmente pues se va a diseñar. Lo primero, a partir del momento con la ecuación de flexión, momento último es igual a phi rho por Fy, 1 menos 0,59 rho Fy sobre F' sub c por Pi por d al cuadrado, y se determina la armadura transversal a partir de la relación A sub S y A sub C para colocar estas varillas de retracción de fraguado y temperatura. No olvidemos que la armadura de las losas macizas generalmente se indican por el diámetro de la barra y por su separación. Y en este caso, pues la norma nos da unos rangos mínimos en la tabla E512, donde, por ejemplo, para luces de diseño de 2.6 a 3 metros, tenemos un espesor mínimo de 12 centímetros y un refuerzo mínimo de una varilla del número 4, es decir, de media pulgada, cada 25 centímetros, con un refuerzo secundario de una barra número 3 cada 25 centímetros. Y así, pues, con cada uno de los valores como lo vemos en la tabla. Tengamos en cuenta que es necesario chequear el cortante en la losa y, pues, estas losas no llevan estribos, lo que significa que es necesario que el cortante aplicado sea menor que la resistencia de cortante soportada por el concreto.